Hola. Esta semana vamos a ver un texto que pertenece a la unidad 4 y que es un artículo muy reciente de las autoras Natalia Leiva, Eduardo Dominicini y Cecilia Fernández de Arrás. El artículo se llama Representaciones sobre el movimiento feminista chileno en columnas de opinión de dos personajes públicos, entre la legitimación y la deslegitimación. Las autoras se concentran en el feminismo en tanto movimiento social y político y definen este movimiento como la movilización de mujeres por la reivindicación de sus derechos sociales, civiles y políticos. Esto ocurre a escala internacional, pero también en Chile tiene sus particularidades y cobró fuerza por las últimas movilizaciones que se realizaron, sobre todo a raíz del movimiento Ni Una Menos, que en Chile tuvo su primera marcha en 2016 y que había iniciado en Argentina en 2015. Ante el crecimiento de estas manifestaciones y su repercusión mediática, las autoras identifican a dos figuras públicas que se han pronunciado sobre el movimiento feminista y que se encuentran en dos polos opuestos del debate. Mónica Rincón, por un lado, es periodista feminista y José Antonio Cast es político conservador de derecha. La pregunta de investigación, entonces, de este artículo es cómo estas dos figuras públicas de distintas orientaciones ideológicas representan el movimiento feminista en textos escritos en torno al tema, a raíz de las manifestaciones del año 2018 en Chile. El objetivo del artículo es entender las representaciones del movimiento feminista chileno que se construyen en el discurso de dos actores sociales influyentes mediáticamente. Así, con el análisis de sus discursos, las autoras buscan también desnaturalizar las ideologías que subyacen a los discursos con el compromiso de contribuir a la causa feminista. Específicamente, las autoras señalan que hay determinadas prácticas discursivas que suponen una naturalización de las representaciones, en este caso sobre el feminismo. Estas representaciones, entonces, se ven como neutrales o como no ideológicas. Al visibilizar estas prácticas discursivas, las autoras buscan concientizar sobre los contenidos ideológicos latentes en los discursos y motivar, entonces, transformaciones discursivas y sociales. Para eso, las autoras enmarcan su trabajo en dos perspectivas teóricas. Por un lado, los estudios críticos del discurso con perspectiva feminista, es decir, una perspectiva que se propone desnaturalizar las ideologías subyacentes a los discursos y ver de qué formas el lenguaje puede configurar relaciones de poder generizadas. Por otro lado, la lingüística sistémico-funcional, de la cual las autoras van a tomar los sistemas de periodicidad y de valoración como herramientas para analizar los textos desde una mirada semántico-discursiva. El sistema de periodicidad concierne al flujo de la información y la forma en que los significados se organizan textualmente. Este sistema es analizado por las autoras a nivel de la cláusula, del párrafo y del texto, en donde identifican los dos tipos de prominencia que son la prominencia temática y la prominencia informativa. El sistema de la valoración estudia cómo los interlocutores construyen significados interpersonales a través de la evaluación de sus relaciones y de la negociación de sus actitudes. Las valoraciones pueden ser positivas o negativas y pueden estar en el discurso de manera explícita o inscritas o bien de manera implícita, es decir, evocadas. A la vez, los recursos de la valoración se dividen en tres subsistemas que son la actitud, la gradación y el compromiso. La actitud se refiere a las emociones y los sentimientos que se expresan. La gradación se refiere a los significados de aumento o disminución del valor de las actitudes y el compromiso tiene que ver con las fuentes de las actitudes y su negociación interpersonal. El corpus de análisis está conformado por dos notas de opinión publicadas en periódicos online. La nota de José Antonio Cast es del 28 de mayo de 2018 y se publicó en The Clinic. Y la nota de Mónica Rincón es del 25 de mayo de 2018 también y se publicó en CIPER Chile. Los criterios de selección del corpus son, por un lado, que ambas notas son de personas que tienen posturas ideológicamente distintas. Por otro lado, el hecho de que ambas personas están con mucha exposición en los medios de comunicación y por ende pueden influir en la configuración y en la negociación de la opinión pública. Y por otro lado, que se trata de notas recientes y que permiten entonces ver cuáles son las representaciones vigentes en torno al movimiento feminista en Chile. Veamos qué encontraron las autoras. En primer lugar, tenemos las representaciones del movimiento feminista chileno en el discurso de José Antonio Cast.
En cuanto a la periodicidad, el titular de la nota funciona como un macrotema y plantea una postura que es luego confirmada a nivel de los párrafos. Esta postura es que el feminismo no es auténtico o es superficial. En el macrotema, esto se ve mediante la metáfora de cartón. Esta evaluación vuelve a aparecer en el hipertema del primer párrafo, por ejemplo, cuando vemos el uso de las comillas en temas de fondo, para indicar irónicamente que en realidad los temas tratados por el movimiento feminista son temas superficiales. Esta postura vuelve a aparecer en el segundo párrafo, donde se plantea una tesis que va a acompañar el resto de la nota, y esta tesis es que esas demandas en realidad no representan a la inmensa mayoría de las mujeres. Con esta posición, al final de la nota, aparece un macro nuevo en el cual se interpela a la audiencia mediante el imperativo no se confundan. A nivel de la cláusula, los temas no marcados suelen aludir al movimiento feminista, que es mencionado ya sea con ironía o en relación con sus demandas, por ejemplo en el acto heroico entre comillas, o esas demandas o esas encapuchadas. Los temas marcados, en cambio, se refieren a circunstancias que suelen implicar una evaluación. En cuanto a la valoración, hay 35 valoraciones negativas que predominan sobre las valoraciones positivas, que son solamente 17. Los juicios negativos se refieren en general a la izquierda política de Chile, mientras las apreciaciones negativas se refieren al movimiento feminista. En cuanto a los juicios, las autoras encuentran tanto juicios inscritos como evocados, y se trata de juicios de capacidad, de integridad, de veracidad, de sanción social y de integridad moral. Estas valoraciones en general tienden a establecer un contraste entre las mujeres del movimiento feminista y las mujeres no feministas, que son valoradas positivamente. A la vez hay apreciaciones de reacción negativas, de impacto, que lo que hacen es deslegitimar el movimiento feminista, y son acompañadas con una gradación de foco que pone en cuestionamiento la autenticidad del feminismo. Por último, el autor recurre a una estrategia de heteroglosia para construir un diálogo con su audiencia e interpelarla a oponerse al movimiento feminista. Acá, por ejemplo, vemos la gradación en las palabras que están subrayadas y también vemos juicios negativos que están en negrita. Entonces, por ejemplo, la palabra retrocesos es un juicio inscrito, es decir, que critica de manera explícita a Michelle Bachelet, pero a la vez tenemos palabras en cursiva que están haciendo juicios evocados, que critican por un lado la escritura de Michelle Bachelet sobre el feminismo y por otro lado la conexión entre la izquierda política chilena y el feminismo, ¿no? Y estos juicios son tanto de capacidad como de integridad. En cuanto a las valoraciones positivas, los juicios positivos se refieren a las mujeres que no son feministas y en general son juicios inscritos y se relacionan con la capacidad, la estima social y la veracidad de estas mujeres. Estos juicios positivos son graduados por una fuerza alta de cuantificación, por ejemplo, cuando se refiere a que las mujeres no feministas son cientos de miles, y a la vez hay una gradación de foco que se dirige al fortalecimiento de la autenticidad de estas mujeres. Por ejemplo, acá se puede ver esta gradación en términos de fortalecimiento de autenticidad y a la vez se puede ver otra gradación que es de alcance espacial, que hace pensar a la audiencia que las mujeres no feministas también se pueden movilizar por diversos espacios para clamar por sus derechos. Por otro lado, en negrita tenemos los juicios, por ejemplo, el juicio positivo de veracidad, que valora positivamente a las mujeres no feministas. Veamos ahora el discurso de Mónica Rincón. En cuanto a la periodicidad, en esta nota también el titular funciona como un macrotema en el que se expresa la postura que va a continuar en el resto del artículo. Esto es confirmado por el hipertema del primer párrafo, en el cual se asienta la tesis de la falta de equidad entre mujeres y hombres. Así, la metáfora léxica que está en el titular se refiere a que las tareas de cuidado recaen sobre las mujeres y esto reaparece al comienzo del primer párrafo de la nota. Por otro lado, hacia el final de la columna de opinión hay un macro nuevo relativo a la relación entre la marcha de los hombres en Chile y el cambio efectivo de la situación actual. A nivel de cláusula, los temas no marcados se refieren o bien a hombres o a mujeres, o bien a elementos vinculados con la desigualdad, o bien al machismo o al feminismo. Por otro lado, los temas marcados son circunstanciales de espacio, como por ejemplo en Chile,
o bien cláusulas hipotácticas de concesión o de condición o de excepción. En el análisis de la valoración hay una distribución equitativa de valoraciones negativas y positivas, 36 y 31 respectivamente. Las valoraciones negativas se refieren en general a la educación diferenciada de género, a la cultura machista, a la desigualdad en el permiso postnatal y al sector de la sociedad que acepta esta situación. En definitiva, se refieren a todas las cuestiones que el feminismo busca derribar. Los juicios negativos son tanto inscritos como evocados y en general son juicios de sanción social y de integridad moral, por ejemplo, cuando la autora se refiere a la cultura machista. A la vez hay una gradación tanto de fuerza baja de cuantificación como de fuerza alta de cuantificación cuando la autora se refiere al estado actual del país y al atraso y a las necesidades que hay respecto de las demandas del feminismo. Por último, en cuanto al compromiso, hay tanto una mirada monoglósica como heteroglósica. En la primera se refiere específicamente al machismo y su impacto, y en cuanto a la heteroglosia, la autora construye un diálogo para interpelar a la audiencia y compartir la valoración negativa sobre la situación actual en términos de equidad de género. Las valoraciones positivas se refieren a entidades del movimiento feminista, a Suecia como país ejemplar en términos de políticas feministas, a la equidad de género en la crianza y al acortamiento de la brecha salarial. Por su parte, la valoración positiva suele destacar dos valores, que son la igualdad y la libertad. Los juicios positivos son tanto inscritos como evocados y predominan los juicios positivos de sanción social, de integridad moral, por ejemplo, en cuanto a la decisión de elegir por voluntad propia qué tareas hacer y qué tareas no, tanto para varones como para mujeres. Y también hay juicios positivos de integridad, por ejemplo, en el verbo cuestionar o el verbo elegir. A la vez tenemos la apreciación positiva de impacto del movimiento feminista y el afecto positivo de felicidad que se presenta hacia el final de la columna, en el que la autora expresa optimismo con respecto al futuro del movimiento y del país. La gradación es tanto de fuerza como de foco y el compromiso en general se ven estrategias de heteroglosia que interpelan a la audiencia. Acá, por ejemplo, vemos el afecto positivo de felicidad en el que se expresa una esperanza por el futuro. Está subrayada además la gradación de foco que subraya la autenticidad del derecho postnatal y evoca a la vez un juicio de estima social de tenacidad. Por otro lado, la expresión sobre la mano masculina es una expresión que retoma la metáfora léxica del titular y a la vez expresa un juicio positivo de sanción social. Las conclusiones principales del artículo son las siguientes. Primero, que el contraste entre las dos columnas de opinión tiene un fuerte correlato lingüístico en las elecciones discursivas de cada autor, y esto muestra cuán naturalizadas están sus concepciones sobre el movimiento feminista. En segundo lugar, en el análisis de la periodicidad, se observó que la prominencia temática responde a propósitos comunicativos específicos. Así, el texto de Cast se orienta a la deslegitimación del movimiento feminista, mientras que el de Rincón busca denunciar la desigualdad de género y con eso se podría decir que implícitamente está tratando de legitimar el movimiento feminista. En el análisis de la valoración, se observa que el texto de Cast no solo deslegitima el movimiento, sino que además se posiciona a sí mismo como vocero de las mujeres chilenas que están, según el autor, en conflicto con el movimiento feminista. Por otro lado, Rincón llama la atención sobre las desigualdades de género, sobre todo en relación con la crianza y los roles de madres y padres, y a la vez busca motivar la reflexión. Como último punto importante, estos discursos fuertemente ideológicos que pueden promover la transformación social o bien reproducir las desigualdades de género son cruciales para el avance o el retroceso, respectivamente, de la causa feminista. A continuación, les dejamos algunas preguntas para que vayan pensando para los prácticos. ¿Qué patrones discursivos se encuentran las autoras en el análisis? ¿Qué puntos en común y qué diferencias puedes establecer entre los discursos producidos en Chile y los producidos en Argentina en la misma fecha? Al comienzo del artículo, las autoras proponen desnaturalizar las ideologías que subyacen en los discursos para contribuir a la causa feminista. ¿Lo logran? Sí, no y por qué. Por último, ¿qué representaciones de género construyen las autoras en su artículo? ¿Cómo se pueden explicar en relación con el orden social de los discursos?